¿Qué es el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. El DIH es parte del derecho internacional, que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios, por el derecho internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados, que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. El DIH se aplica en situaciones de conflictos armados. No determina si un estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por importante parte, pero distinta del DIH, que figura en las cartas de las Naciones Unidas. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? El origen del DIH se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del DIH a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones del carácter humanitario y las experiencias militares de los estados. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que han contribuido al desarrollo del DIH. Actualmente, este puede considerarse como un derecho verdaderamente. ¿Dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? El DIH se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se complementaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Hay asimismo otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares, o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Primero, la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos. Segundo, la Convención de 1972 sobre las armas bacteriológicas. Tercero, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos. Cuarto, la Convención de 1993 sobre armas químicas. Quinto, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonas. Sexto, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? El DIH solo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas o de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo 2 estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo estado las Fuerzas Armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3, común a las 4 convenciones de Ginebra y el protocolo adicional 2. Es importante hacer la distinción entre derecho internacional humanitario y derecho de los
derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del DIH, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? El DIH cubre dos ámbitos. Primera, la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades. Segundo, una serie de restricciones de los medios de la guerra, especialmente las armas y los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares. ¿En qué consiste la protección? El DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, y se benefician de garantías judiciales. Serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de la índole desfavorable. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya dispuesto las armas o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo poder estén. Se respetarán el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. Normas específicas regulan asimismo las condiciones de detención de los prisioneros de guerra. El teatro debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye en particular su mantenimiento, atención médica y el derecho a corresponder con sus familiares. El DIH prevé asimismo algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la protección civil. ¿A qué restricciones están sometidos los medios y métodos de hacer la guerra? El DIH prohíbe, entre otras cosas, los medios y métodos militares que, primero, no distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte de los combates, a fin de respetar la vida de la población civil, de las personas civiles y los bienes civiles. Segundo, causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Tercero, causan daños graves y duraderos al medio ambiente. El DIH ha prohibido, pues, el uso de muchas armas, incluidas las balas explosivas, las armas químicas y biológicas, las armas a láser que causan ceguera y las minas antipersonas. ¿Es realmente efectivo el DIH? Desafortunadamente, abundan los ejemplos de violaciones del DIH. Las víctimas de la guerra son cada vez más personas civiles. Sin embargo, ha habido importantes casos en los que el DIH ha permitido cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los enfermos y los heridos, ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. Dado que el DIH se aplica en periodos de violencia extrema, respetarlo planteará siempre grandes dificultades. No obstante, es más importante que nunca velar por su aplicación efectiva. ¿Cómo aplicar el derecho internacional humanitario? Se han de tomar medidas para garantizar el respeto del DIH. Los estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de este derecho a las respectivas fuerzas armadas y al público en general. Deben prevenir y, si procede, castigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario. Para ello, deben en particular promulgar leyes para castigar las violaciones más graves de los convenios de Ginebra y de los protocolos adicionales, denominadas crímenes de guerra. Asimismo, habría que aprobar una ley que garantice la protección de los emblemas de la Cruz Roja y a medida
y de Media Luna Roja. Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional. Se han creado 2 tribunales para castigar los crímenes cometidos en los conflictos de ex-Yugoslavia y de Ruanda. Una Corte Penal Internacional ha sido creada por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998. Todos podemos hacer una importante contribución a la aplicación del derecho internacional humanitario, ya que sea intermedio de los gobiernos y ya de las organizaciones, ya sea individualmente.